Cristina John Kennedy, de la Escuela de Psicopedagogía, de Editorial Libros y de Excel Consultora. Le damos a todos la bienvenida. Nos honran con su presencia autoridades de nuestra casa de estudios, docentes, alumnos y familiares. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Las Heras, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, a las profesoras de nuestra casa de estudios, profesora Marta Luis, profesora Mariana Merini, profesora María de Marco y profesora María Ochoa. Nos convoca un tema muy actual, en tiempo de cambios acelerados, que algunos llaman modernidad líquida del amor líquido. Tiempos en que las certidumbres se diluyen y las estabilidades se resquebrajan, en que los contextos cambian vertiginosamente y con frecuencia dolorosamente, dejándonos más expuestos, más vulnerables ante una sociedad, una cultura y sistema económico que no nos da tiempo. La modernidad líquida, por todos ustedes conocida y muy caracterizada por Sigmund Bauman, ofrece tiempos instantáneos, descomprometidos, evasivos, manteniendo solamente los nexos del dinero y de lo económico financiero como altamente significativos. En tanto, se licúan los vínculos de reciprocidad, de cooperación, de solidaridad, mutua responsabilidad, y muchos seres humanos entran en la implacable espiral de la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema productivo, del ejercicio de los derechos humanos, de la previsión social, de la seguridad. Esto es, hay dolor, hay crueldad. Esto no duele. Son tiempos turbulentos en que la educación como sistema se interroga sobre su eficacia, se cuestiona sus bases, sus metodologías, la formación que brinda a los alumnos y a los docentes para afrontar esta etapa histórica de adversidades. La escuela, que en otro tiempo fue posibilidad de ascenso social, hoy en día es posibilidad de no caer de la escala social. Pasó a ser un paracaídas. Este encuentro plantea la urgencia de trabajar problemáticas cotidianas de la convivencia que acontecen en el escenario escolar, con reflexiones y estrategias sobre la formación docente, el entramado vehicular y la concepción de enseñanza-aprendizaje para el abordaje de, para, con, desde la diversidad en el sistema, familia, escuela, sociedad. Si partimos de interrogantes, prevenir el maltrato, la agresividad y la violencia, ¿es posible? Debemos proyectar nuestro análisis en varias preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la escuela? ¿Posee el ser humano una predisposición natural hacia la agresividad? ¿Las condiciones de vida en las ciudades favorecen el incremento de la violencia? La vuelta al narcisismo es una forma de defenderse de esa violencia y preservarse de la enfermedad mental. El aumento se relaciona con la crisis de la familia, base del proceso de socialización. La imposibilidad de una respuesta positiva, no castigos ante la violencia y la educación deficiente de la población en cuanto a valores y alternativas socialmente viables para controlarla, agravan el problema. La comunicación instrumental, el lenguaje silencioso, las tecnologías y los paros familiares mediáticos generan una vivencia de familiaridad, un vínculo de intimidad sano o insano. No resulta sano negar la existencia de conflictos, ni la responsabilidad o contribución a él, ni su enmascaramiento. Se hace necesaria la reflexión ética y auténtica. Este siglo XXI parece exigirnos enseñar y aprender a activar los propios recursos,
a pensar por nosotros mismos y a confiar en las propias posibilidades, teniendo en cuenta al otro en un vínculo de equidad y solidaridad. Las actitudes que serían necesarias están por todos sabidas. Sabemos que hace falta seguridad, confianza, flexibilidad. A mí lo que me impresionó mucho fue haber estado en la conferencia de Alain Badiou cuando estuvo en la Argentina hace 20 días, en la Universidad Nacional de San Martín, y habló como de una crisis del amor, definiéndolo como la construcción aceptada de la diferencia de dos personas y no la imagen errónea del mismo, tenida por la idea de una especie de mercancía de la existencia. No se promueve la idea de la aceptación de la diferencia. Se piensa al otro como una mercancía, en la que después de utilizar, se la tira. Esto indudablemente no es amor, es algo ligado al goce o al placer. Asimismo, en nuestro medio es notorio el declive de la idea del progreso bajo la forma de desilusión, frente a una realidad poco alentadora, dudas acerca del futuro, condiciones estas que aumentan la incertidumbre y parecen anclarse en una pérdida o debilitamiento general del sentido y significado de la vida. Y no se trata solo de incertidumbre, sino carencia de referentes sólidos. Esta cultura postmoderna ha resquebrajado valores y creencias cognitivas, éticas, estéticas, económicas y religiosas. Las nuevas pobrezas han surgido, como la desmotivación, la adicción, la apatía, el aburrimiento, el desinterés, la desilusión. Y algunos otros sentimientos y actitudes compartidos por niños, adolescentes, jóvenes y adultos se anclan en este estilo de vínculos sociales, actuales de forma líquida, de vida poco comprometida, desperdiciada a veces, cercana a la desesperanza. La pregunta es: ¿tiempos de desencuentro? ¿Encrucijadas actuales? La interfaz escuela, familia, mundo social, laboral y su impacto en las subjetividades. Nuestros panelistas van a tener la palabra. Los dejo en manos de la doctora Fernández Lago, directora de la Escuela de Psicopedagogía, que va a presentar al autor del libro Agresividad y Maltrato en el ámbito escolar, una nueva modalidad escolar. El doctor la doctora María Fernández Lago lo va a presentar. Yo hoy pensé que este es un gran día, tal vez por otro medio total. Es un gran día porque nuestra universidad abre las puertas de este auditorio Presidencia Dr. Arturo Frondizi para, en compañía de todos ustedes, amigos, docentes, profesores, alumnos, compartir y escuchar y aprender algo nuevo sobre lo que es la violencia escolar. Es un gran día, insisto, porque aún más que esto, tenemos el agrado de abrir las puertas a un egresado de nuestra universidad, con lo cual se hace doble satisfacción, doble gusto de compartir el éxito que ha tenido, porque el licenciado Levin ha sabido encontrar y profundizar un camino que el área laboral que le da el título de psicólogo es muy amplio. Él ha profundizado sobre la parte escuela, alumno, y yo particularmente, como docente que soy, que no sé hacer otra cosa que eso, admiro la gente que se preocupa por la escuela, que atiende el problema de la escuela, porque si estamos destinados a vivir en una sociedad del conocimiento, como nos decimos siempre, tenemos que empezar a aprender a aplacar a los ánimos, a calmar los ánimos, para que con esos ánimos aplacados el aprendizaje sea más fácil y el amor, la bondad y lo bueno surjan en todo el mundo. Yo le doy la bienvenida, le deseo éxito en este libro y en los futuros libros que puede escribir. Le dejo abiertas las puertas de la universidad
que ya las tuvo cuando salió, cuando estudió, pero espero que ingrese de nuevo ahora. Y muchas gracias. Bueno, a continuación, pase el uso de la palabra, la licenciada Leonor Lozano, para referirse a temáticas vinculadas con el título del libro. La licenciada Lozano es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, psicoanalista, miembro del Centro Descartes, integrante del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación, es miembro del equipo de trabajo de la Coordinación de Programas para la Construcción de Ciudadanía en las Escuelas y trabaja en el área de la educación desde 1990. Con ustedes, la licenciada Lozano. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, así. sí. Voy a hablar entonces. Bueno, como se ha dicho, soy integrante formo parte del equipo de trabajo del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. El observatorio, a su vez, forma parte de una coordinación de programas para la construcción de ciudadanía, y si por algo es pertinente, digamos, el acompañamiento, y muchísimas gracias por la invitación a ustedes, a la Universidad de Eduardo, es porque justamente el tema que trata, la manera de abordar la problemática de la ciudadanía, tiene que ver con la participación y el compromiso de los jóvenes y de los niños en aquellas instancias que hacen a su contexto, donde viven y donde conviven con sus padres y con adultos. Acompañar a los niños y a los jóvenes al conocimiento de sus derechos, pero por sobre todas las cosas, a saber cómo ejercer esos derechos, es la tarea de los adultos. A esto se dedica, digamos, y es la tarea de la construcción de la coordinación del programa de construcción de la ciudadanía, entre los que forma parte del observatorio. A su vez también lo conforman el programa de derechos para la niñez y la adolescencia, de derechos humanos para la niñez y la adolescencia, y a su vez el programa de mediación escolar. Como verán, todos los programas están vinculados de alguna forma con la convivencia y con la problemática que se encuentra en espacios institucionales como las escuelas. Por otro lado, quiero hacerle llegar a todos, especialmente a Eduardo, el saludo de la coordinadora, la licenciada Ana Campelo, y el agradecimiento de tenernos en cuenta para formar parte de este panel. Yo he escrito brevemente una definición del libro con el que espero motivar o provocar de alguna manera el deseo de leerlos, ese deseo que me acompañó a mí en su lectura. Y lo primero que voy a señalar es que parte del título, digamos, una nueva modalidad vincular, esta pregunta del título del libro, entra en consonancia con la modalidad de trabajo del observatorio, que piensa a la violencia no como una característica de un individuo o de algunos individuos, sino como una forma de entablar relaciones en este tiempo que, como bien decía recién la profesora, tiene características de poca tolerancia, digamos, de liviandad, de poco compromiso, de efímeros, ¿no? Vínculos efímeros, y por otro lado pareciera ser que el narcisismo es un refugio hacia ese estado de situación en los vínculos. Voy a leer entonces una brevísima presentación que he hecho. La tarea de educar impone hoy, más que en otras épocas, una permanente reflexión. Acompañar a niños y jóvenes en su proceso de crecimiento, desarrollo y pertenencia a la cultura y la sociedad se ha convertido en una tarea compleja y difícil para los adultos. Padres o docentes se confrontan a cuestionamientos de ideales, convicciones y expectativas sobre las nuevas generaciones. La convivencia en la escuela y la manifestación violenta que alcanzan a veces los conflictos son temas abordados con frecuencia y por distintos autores en los últimos tiempos. Eduardo Lenin nos muestra en su libro diversos enfoques sobre los múltiples factores que inciden en los vínculos en la escuela. El impacto en la escuela de los cambios socioculturales, los cambios en las familias
la hipersensibilidad ante tales cambios. Hace un recorrido por la teoría de la comunicación y otros enfoques teóricos para incluir lo subjetivo, que permite pensar que la realidad es distinta para cada uno, para abordar la relación entre individuos y contextos. Así, a través de distintas teorías, queda explícito que el ser humano no es un hecho dado, sino el producto de una serie o conjunto de hechos, acontecimientos, contextos que lo construyen. Esa determinación de contextos, hechos, acontecimientos, se nos aparece como destino. Pero, porque el ser humano no es un hecho dado, sino una construcción, producto de su época y sus contextos, es que podemos pensar acciones que operen en esa construcción. El origen de la escuela obligatoria fue una respuesta a este saber, pensar que la escuela podría formar sujetos con otras características. Así, en la primera parte del texto aborda conceptos que hacen a la condición humana, para tomar luego al docente como sujeto de esas condiciones, no a los chicos. Se pregunta cómo transformar el desorden o el conflicto en demanda hacia los adultos. Esa demanda que recién decía la profesora, pareciera no aparecer, ¿no? Como no aparece en una forma posible de responder. ¿Qué mensajes descalificantes? También se pregunta, piensa y aborda, ¿qué mensajes descalificantes pueden tener los adultos, docentes hacia los niños o jóvenes, y los efectos que esto produce en sus destinatarios y sus relaciones? Las relaciones entre docentes y padres, también piensa el autor, y la incidencia que los padres tienen en la dinámica escolar, que pone en tensión que los padres sean naturalmente funcionales a los requerimientos de la escuela. En este libro los protagonistas no son solo los alumnos, sino que claramente comparten su protagonismo con los docentes, los padres y sus familias. Los ejemplos y las preguntas que acompañan a cada tema permiten una comprensión mayor de situaciones complejas y ofrecen herramientas para abordarlas. Las actividades, así se llaman al final de cada capítulo, que se proponen al final de cada capítulo, muestran que la comprensión de un concepto puede orientar una práctica. Este principio, que relaciona práctica y conceptos, está presente a lo largo del libro como eje principal de la propuesta. Eduardo Levin no nos ofrece soluciones al modo de recetas, sino que propone andar ciertos caminos, expresando el porqué de su importancia y proponiendo cómo transitarlos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, también una egresada de nuestra querida universidad, licenciada en Ciencias de la Educación, la licenciada Natalia Gil, que es la directora de Excelere Consultora y que tiene amplia experiencia en distintos niveles del campo educativo y directivos. Es actualmente directora de la serie de desafíos educativos de la editorial Biblos y actualmente profesora de la Universidad Kennedy en la carrera de psicopedagogía. La dejamos a ella, que después, como representante de la editorial Biblos, nos va a presentar a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Tal como decía la doctora Fernández Lagos, hoy es un día de mucha alegría, porque volver a esta casa de la cual egresé, en un momento fue a presentar un libro y ahora a presentar un libro más de la serie, es un orgullo. Y es una gran alegría que la universidad abra sus puertas a los exalumnos y que abra sus puertas a compartir el conocimiento con la comunidad, cumpliendo una de las misiones fundamentales que tienen las casas de altos estudios. Sobre lo que yo voy a hablar, yo soy egresada de Ciencias de la Educación y mi experiencia es en escuela y en el ámbito educativo. Es sobre los desafíos del docente hoy. Hace 6 años, cuando tuve la posibilidad de comenzar a trabajar con la editorial Biblos, el planteo fue hacer una serie de libros que fueran prácticos para los docentes.
y por eso la serie se llamó Desafíos Educativos. Tal como dijo Sunilda cuando comenzaba, vivimos una época de cambios, de conflictos que afectan en todos los órdenes. Y esto obviamente impacta en la escuela. También impacta en los docentes y en la formación que recibieron esos docentes. Mi mayor experiencia es con maestros de grado de nivel primario, y es donde escuché en estos días en la radio, así como al pasar decían, hay una carencia de 3.000 docentes. Bueno, no saben los que tenemos trabajando cuántas carencias que tienen, pero como nos faltan 3.000, nos arreglamos con lo que hay. Y tal como decía también la profesional acá Lozano, la idea de esta serie era no dar recetas, sino dar ideas y plantear temas para reflexionar. El primer libro que salió de la serie, para hacer un raconto, son 4 nada más, se llamaba Es fácil hacer cine en la escuela con pocos recursos y muchos resultados. Y el escritor Alejandro Cobo, que es un mendocino maestro y que se sigue capacitando y es una persona con un conocimiento y una claridad para expresarlo impresionante, él se planteaba cómo el cine puede ayudar a los chicos a conformar su personalidad y a expresar todo aquello que a veces no se animan a expresar con palabras en forma directa. Él trabaja en Mendoza, no en Capital, sino en Luján de Cuyo, y en una escuela semi-rural. Y cuando escribió el libro, el proyecto llevaba ya 10 años de hacer año tras año cortometrajes con sus alumnos. Empezaron con 1 o 2 por año y terminaron haciendo una producción de 10 cortometrajes por año, que los chicos elegían el tema sobre el cual iban a hacer el cortometraje. Con lo cual salían temas como el aborto, la violencia, el vínculo con los padres. Y bueno, tuvo un impacto en la comunidad impresionante porque se reunía todo el pueblo y toda la ciudad, venían de otros lugares a participar en la muestra de los cortometrajes a fin de año. El siguiente libro que salió fue Cómo planificar proyectos creativos en el aula y en la institución, y una vez más lo que trataba era de acercar al docente herramientas para reflexionar en cómo planificar la tarea, cómo hacer que los proyectos, que fueran proyectos y no unidades didácticas, para quienes no son docentes o no están afines al lenguaje de la escuela, una unidad didáctica sería composición, tema, la vaca. Los proyectos llevan al chico y al docente a pensar no en un contenido puntual, sino en qué capacidades y habilidades se quieren desarrollar. Y después buscamos con qué contenidos logramos esas capacidades. Bueno, este libro planteaba herramientas para eso y haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con educación en valores y educación en la solidaridad, porque en cada proyecto, por ejemplo, yo sugería que se haga un acompañamiento del proyecto con algún fin solidario. Por ejemplo, si hacemos el proyecto de alimentación, que el cierre del proyecto sea cocinar y llevar esa comida a un hogar de chicos o invitar a madres a una charla sobre nutrición, por ejemplo. El siguiente libro que salió fue ¿Es posible trabajar la reflexión en la escuela? Y estaba a cargo de Gustavo Santiago, un filósofo muy reconocido que se ha especializado en el programa de filosofía para niños, pero que abarca todas las áreas de la filosofía, y llevaba a los docentes un poquito más allá, a ver cómo en sus clases podían activar nada menos que la reflexión, que en forma transversal abarcara todos los contenidos de la currícula. Y el libro que hoy estamos presentando y que no cierra esta serie porque todavía por suerte faltan algunos títulos más, tiene que ver justamente con los vínculos, que es un tema que va acompañando a cada uno de los libros de la serie porque hacen al desafío docente y a la tarea que nos compete. En las filminas, en las diapositivas, fui poniendo, creo que hoy los docentes nos enfrentamos a un desafío fundamental
que es el de incluir las nuevas tecnologías en nuestras clases. Yo digo, sin duda, como dice ahí, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son un importante desafío a superar. Pero ¿qué competencias son indispensables antes de las TIC, durante y después? Las TIC son un hecho y hay que implementarlas, y en un país como Argentina, donde estamos desde el gobierno, llevando netbooks a todas las escuelas, y donde en la currícula se pone como con una impronta muy fuerte el tema de la informática, no puede un docente estar ajeno a eso. Pero hay capacidades y cuestiones mucho más fundamentales que tienen que ver con el antes, el durante y el después. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo tiene que ser el perfil de un docente que se planta ante una clase? Y yo digo, los docentes, y esta frase no es mía, esta idea, tenemos que ser como Angelina Jolie y como Brad Pitt. ¿Qué hacemos los que no somos? Bueno, sacamos competencias y habilidades. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Que tenemos que tener una presencia que convoque el interés y la atención de los alumnos. Vivimos en una época de botones, de pantallas. Hace muy poco iba por un shopping con mis hijas, la más chiquita tiene 4 años, y cada vez que pasaba por un acrílico, iba y tocaba, como si hubiera botones. Era sorprendente, cuando engancha un botón, toca y desarma la computadora y sabe operarla en 2 minutos, aunque sea de la NASA. Los chicos hoy vienen con esta habilidad porque son nativos digitales, porque nacieron con el control remoto en la mano y con el mouse. Entonces el docente tiene que acompañar, y esto de Angelina Jolie y Brad Pitt hace alusión a una imagen, a una presencia que convoque la atención y que no deje que el chico se vaya, digamos, por las ramas. Pero esta presencia tiene que venir acompañada de ciertas actitudes, como dice ahí, que tienen que ver con la paciencia fundamentalmente. Creo que los chicos no tienen paciencia y los docentes tampoco, y hoy todo lo queremos estilo zapping, y si no me gusta cambio de canal. Y como yo digo a mis alumnos, a los docentes con quienes trabajo y comparto, y a mis hijas también, la escuela hay que vivirla, hay que pasarla y hay que aprobarla, y no nos podemos escapar de ella, porque gracias a Dios es obligatoria. Con lo cual el docente tiene que tener una gran cuota de paciencia. Tiene que educar en valores, porque son fundamentales y lo fueron siempre y lo seguirán siendo. Y tiene que tener pasión por lo que hace. Si el docente no está convencido de que su clase es la mejor del mundo, de que su materia es fundamental para la formación de ese alumno, y la clase va a ser aburrida. Y el alumno va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Y va a sacar el celular y va a ponerse a mandar mensajitos, y si no, va a ponerse a dibujar con la virome y cualquier cosa para escaparse de esa clase, que es el plomo que hay que pasar porque tengo que pasar de grado, porque tengo que aprobar. Entonces estas son como características básicas que llevaría el docente a su clase. La frase que encabeza esta diapositiva, no creo en la escuela tradicional, pero sí en la educación, está tomada de La educación prohibida. No sé si conocen el proyecto que se está haciendo. Es una película. Hay un muchacho, Germán Doin Campos, que empezó hace unos 3 años, con apenas 19 años, a filmar. Él decía que él no cree directamente en la institución escuela, porque él encuentra todos los defectos que sin duda tienen las escuelas, y a veces cuando nos encontramos con algunos docentes los vemos más claros, y a veces cuando nos encontramos con docentes creativos, con docentes apasionados, con directivos que llevan las escuelas adelante con una idea clara y que cumplen esta misión del líder de ver un poco más allá, y que no es tan importante si saben tal o cual contenido de la currícula chiquito. Lo importante es el proyecto institucional, lo importante es cuál es la misión de mi escuela, que puede ser distinta en esta escuela que en la escuela confesional, que en la escuela judía o en la escuela armenia. Todas las escuelas tienen proyectos educativos poderosos, positivos y valiosos para la comunidad. El tema es que el directivo lo lleve adelante, encarne ese proyecto y contagie esto a sus docentes,
para que el proyecto, la misión de la escuela y los valores institucionales estén impregnando cada una de las clases, aún la clase de manualidades, aún la clase de educación física, que a veces parecieran ser específicas, tienen que esos docentes compartir esta esencia. Entonces, yo tomo esa frase, yo creo en la escuela, por más que apoye el proyecto, y bueno, todos por suerte hoy se registraron, dejaron su mail, van a recibir la invitación porque se está por estrenar la película y creemos que cuando se estrene va a ser un impacto en la comunidad a nivel mundial, porque se está dando a conocer en todos los continentes. Y porque el autor de la película fue haciendo entrevistas a padres, a alumnos, a directores, desentrañando cuál es la esencia de la educación y de las escuelas hoy. Y sí, yo digo, yo creo en la escuela, pero es cierto que no creo en la escuela tradicional. Y lamentablemente todavía hoy nos encontramos docentes que dicen: sacar el libro, página 54, página 59, y estudiar de memoria, y que no explican. Y cuando el docente es jovencito, uno dice, y bueno, tiene mala formación, habrá que motivarlo, engancharlo, contagiarle esto y formarlo, que es como nos hicimos todos, en definitiva. El tema y la tristeza es cuando son docentes con antigüedad, con experiencia, porque difícilmente que ya se los pueda cambiar. El docente tiene que tener libertad, primero él, y poder transmitirle a los alumnos que la libertad es fundamental para cualquier actividad que quieran encarar. Tienen que tener creatividad. Yo siempre decía, durante 10 años fui maestra de primer grado. Y la verdad, uno sabe que en primer grado se da el cuerpo humano, la escuela, la casa, el barrio, pero no hace la familia. No hace falta que uno diga, bueno, trae la foto de vos cuando eras bebé, de tu mamá, de tu papá, por qué te eligieron el nombre, qué es lo que hacen todos. Si los chicos estaban motivados con los dinosaurios, porque era la época de Jurassic Park, bueno, hagamos la familia de los dinosaurios. ¿Y qué tiene que tener esta familia de dinosaurios para convivir bien? ¿Y qué tiene que tener la otra familia de dinosaurios? Es lo mismo que en las familias de seres humanos. Es más, los chicos tienen una posibilidad de cuando los grandes también, pero los chicos se ven más. Cuando lo ponen en el otro y cuando el problema lo tiene el dinosaurio y no él, y el dinosaurio es el que está celoso del hermano y el que se hace pis encima, es más fácil trabajarlo. Entonces digo, el docente tiene que tener esta flexibilidad y tiene que tener directivos que se lo permitan, que le permitan, que parece que no está siguiendo la currícula, pero obviamente la está siguiendo en lo esencial. Tiene que tener respeto por el alumno y esto es fundamental. El sí porque sí y el no porque no tendrían que estar erradicados de las escuelas. El docente tendría que poder fundamentar por qué lo hace. Esto que yo digo, bueno, porque la escuela, gracias a Dios, es obligatoria. ¿Y por qué contarles a los chicos la escuela es obligatoria? Y no solo decirles, vos tenés suerte, porque el chico aquel de la villa que no puede ir a la escuela, porque ahí lo único que le transmitimos, o le intentamos transmitir, es la culpa porque vos tenés y el otro no tiene. Y en realidad lo que hay que transmitirles es que valore lo que tiene y que eso es bueno. Así que estas son como las características fundamentales. Esta presentación está colgada en Excel Consultora Educativa, que es una red social para docentes totalmente gratuita, donde se comparten materiales. Ahí había un pequeño videíto de la educación prohibida, que ahora no lo ponemos porque siempre con los videos hay problemas. Usemos la palabra, pero los invito después a que lo busquen, la educación prohibida y por qué no creen en la educación tradicional. Y la escuela hoy y los docentes tenemos que encarnar un aprendizaje de verdad significativo. Y esta frase, mi mamá me ama, mi mamá me mima, está tomada de una historieta de Mafalda, tan vigente hoy como hace 20 o 30 años, donde Mafalda le dice, y si los que no tienen hábito de incursionar en YouTube, donde están todos los videos alojados, están las historietas de Mafalda hechas películas que no sé cuándo se dieron, pero supongo que se dieron por televisión hace muchos años, están subidas en YouTube y es un placer verlo. Mafalda está en clase y la maestra escribe en el pizarrón, mi mamá me ama, mi mamá me mima, y los obliga a todos los chicos a copiar,
Y cuando Mafalda se harta, le dice, señorita, ya sabemos que su mamá la ama y la misma, ahora enseñe algo de verdad. Creo que los chicos hoy nos piden a gritos cuando nos vamos con mi mamá me mima o, no sé, Caballo Blanco de San Martín, enséñenme algo interesante de verdad. Hay experiencias de proyectos, algunos en el libro de proyectos se mencionan, pero si uno tiene curiosidad e interés, yo digo que Internet es hoy la gran biblioteca del mundo y que somos pero sumamente afortunados quienes vivimos esta realidad hoy como docentes de poder. Yo amo los libros y las bibliotecas, hace no sé cuánto tiempo que no voy a una biblioteca, porque todo lo encuentro en Internet, porque están hasta los libros. No es solo trabajo práctico para copiarme de otro que hizo. Y hay proyectos donde, por ejemplo, en una escuela, me viene ahora a la memoria, en una escuela en Alemania, que tenían una escuela secundaria serios problemas de conducta, pero problemas de chicos estilo barra brava. Al docente se le ocurrió generar un microemprendimiento con ellos de estampar remeras. En las remeras los chicos iban poniendo las frases que ellos querían y después tenían que hacer la remera, vender la remera, cobrar la remera, calcular los costos, y uno solo no lo podía hacer, lo tenían que hacer en grupo. Este proyecto, que duró todo un año y que acompañó a la currícula que en ese momento tenían, tuvo un resultado impresionante en los vínculos que generó entre esos alumnos y en los lazos sociales de esos alumnos con la comunidad. Bueno, experiencias de este tipo hay muchísimas, y en esto se basa el aprendizaje significativo, en que lo que la escuela brinde tenga que ver con la realidad de ese alumno en su casa, en su familia y en su comunidad. Bueno, la selección de contenidos era un poco esto que decía. Lo importante no es el contenido en sí. Uno tiene que a veces decir, esto lo doy, esto no lo doy. Hay contenidos mínimos, los subo siempre, en algún momento se llamaron los contenidos básicos comunes, los núcleos de aprendizaje prioritarios, fueron cambiando en los años de nombre. Siempre hay una serie de contenidos mínimos que uno tiene que aprender, pero después está en el docente que le agrega qué condimentos acordes a esa realidad. En estos días escuchaba una especialista en filología que fue a México a comentar sobre los resultados de PISA y por qué analizar un poco el fenómeno de Finlandia, que como saben tiene el mejor nivel de calidad educativa, un nivel de excelencia, y lo que comentaba esta profesional es que no solo tienen un estándar elevadísimo, sino que año a año se superan, mientras que en general los otros países descienden o hay cierta movilidad, Finlandia se sigue superando. Y uno de los aspectos que tienen ellos en cuenta es, hay una currícula, y decía, la currícula se acepta, es la misma en todo el país, pero son solamente 5 millones, esto no lo decía ella, ¿no? Esto es una observación mía tomada de la experiencia de haber escuchado a varios de estos profesionales, una vez a alguien de Uruguay, otra vez a alguien de Inglaterra, y yo decía, ¿no? ¿Por qué para ellos es tan fácil? Cuando vienen y cuentan, uno se queda boquiabierto a decir, ¿cómo ellos pudieron unificar un sistema educativo, llevarlo a un nivel de excelencia y nosotros acá no podemos? Bueno, con 5 millones de habitantes que viven en una superficie que debe ser como la capital federal, es más fácil, porque los contenidos son homogéneos, porque la sociedad es homogénea. En Argentina, donde tenemos un abismo de diferencia entre el chico de Tilcara y el chico de Ushuaia y el de Lugano con el de Recoleta, es más difícil poder unificar. Entonces ahí es donde el docente tiene que echar mano del criterio y la lógica para decir, esto me sirve y esto para mi escuela no es tan importante. Como eso no puede estar bajado, porque no es la misma realidad para los 40 millones de habitantes que tiene la Argentina, es un desafío para el docente, y es un desafío para el directivo, y es un desafío para las universidades, cómo acercamos estos conocimientos a las escuelas para que los docentes, sin tener que hacer, asistir a simposios, a conferencias, a una capacitación y a otra, y sacar conclusiones después de haber leído
5 o 6 años de literatura propia del ámbito de la educación o de la psicopedagogía pueda sacar sus conclusiones, es un desafío para quienes hoy estamos acá presentes. Y ya para ir cerrando, bueno, ahí dice, si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto, la exigencia tiene que estar presente siempre. Sí, uno tiene que planificar, que el aprendizaje es significativo, que los contenidos, que las TIC y demás, pero uno tiene que elevar siempre al máximo el nivel de exigencia. Si uno es paciente, respeta al alumno, tiene amor, tiene pasión por lo que hace, no importa que les exija al límite, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer, pero esto hay que transmitírselo a los padres, hay que explicarles por qué su hijo va a llevar tarea, cuánta tarea, que sea una tarea lógica y que la tarea sea para que el chico no aprenda contenidos en casa, sino refuerce lo que aprendió en la escuela o se le plantee alguna inquietud de algo que esto no lo puedo hacer y vuelva al día siguiente a decir en la escuela, miren, esto no pude, yo tampoco pude, yo tampoco, y ahí la maestra va a decir, no pudieron por esto, por esto y por esto, y entonces vamos a presentar lo que ustedes no sabían ayer, que es tal tema, y con esto van a ver que lo pueden resolver, y ahí todos dicen, ¿por qué no me lo dio ayer? Porque si no te planteaba el desafío, hoy no estarías tan interesado en saber, pero estamos tan estructurados que cuando el chico viene a casa con algo que no lo sabe hacer, decimos, pero esa maestra no explicó nada, o el chico dice, esto no lo sé, mejor no digo nada y escondo el cuaderno. Entonces ahí es donde estalla esto de la creatividad, la flexibilidad, el volar alto y la libertad que tiene que tener el docente hoy. Y bueno, en todo lo que fui comentando y en tanto los libros de la serie Desafíos Educativos, creo que uno de los puntos claves tiene que ver justamente con los vínculos y con cómo los adultos tratamos a los chicos y cómo los chicos se tratan entre sí y con qué hace el adulto que está al frente de ese grupo de alumnos, sean de 4 años o de 15 o de 20, para resolver o para ayudarlos a resolver los conflictos que tienen. Y bueno, de eso hoy tenemos la posibilidad de escucharlo a Eduardo, que a quien les cuento conocí no en un ámbito académico y no viendo sobre qué iba a escribir, sino como docente, estando en una capacitación. Y cuando lo escuché me pareció de una claridad tal que hay personas que cuando dan una capacitación tienen esa magia de poder transmitirnos todo lo que saben en una frase chiquitita o en un silencio. Y bueno, esto es lo que yo percibí de Eduardo y por eso fue invitado a participar de esta serie y con mucho orgullo hoy estamos presentando su libro. Eduardo, te invitamos a compartir con la audiencia. Gracias. Pero bueno, como dijo que el silencio es mi fuerte, El silencio, vamos a contar un poco los antecedentes académicos de Eduardo. De Eduardo, Dani para los amigos. Tenemos una cosa de pasaje, para mí es Dani. Y me imagino que para la familia y para la mamá también. El licenciado Eduardo Levin es licenciado en Psicología, profesor adjunto de Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente con especialidad en evaluación y tratamiento del dolor. Es investigador de apoyo en UBASID, profesor de estudios judaicos en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Está cursando la maestría de psico-inmunoneuroendocrinología en la Universidad Favaloro, para jugar al extraño. Es vocal de la comisión directiva de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Es miembro de ADEIP. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudio e Investigaciones en Psicodiagnóstico. Es vicepresidente segundo de la Confraternidad Argentino-Judeo-Cristiana.
y es capacitador y asesor en establecimientos educativos sobre vínculos interpersonales, disciplina y maltrato escolar. Bienvenido. Soy papá de 3 tesoros, marido de una bella mujer que me acompañan acá y de muchos amigos y colegas que también se tomaron el espacio para venir hoy a visitarnos y acompañarnos. Me cuesta mucho la formalidad, profesora. Yo intenté desde el año 83 ser serio, pero no me salió muy bien, ¿sí? Me parece que una de las cosas fundamentales es cómo cada uno arma su trayecto, su nombre, lo construye y hace de sí un formato que es particular, quizás único, a pesar de que haya muchos que piensen igual. La verdad es que es cierto, ¿sí? Cuando yo veía esa imagen ahí atrás, yo digo, pucha, pero me habían entregado el diploma acá en el 84 y los años que pasé acá en otra sede, bueno, fue transcurriendo y cuando Natalia me dijo de presentarlo acá y fue fuerte, ¿sí? Si bien de por sí presentar un libro moviliza, estar en la casa en la cual uno se mamó de conceptos y se abrió la cabeza también lo es. Así que les agradezco a la profesora Leonor que ya hace algunos años estamos cruzándonos porque los proyectos y las ideas que intercambiamos son muy buenas. También agradezco acá al licenciado que vino especialmente para acompañarnos, a Natalia y a todos aquellos autoridades que bueno, de alguna manera me honran con su presencia. Yo les diría que no era para tanto, pero bueno, ya que vinieron voy a tratar de armar algo. Preparé algo, yo no tengo tanta habilidad de habla como tiene Natalia, pero a mí se me presentaron algunas cosas en materia de esto, perdón, me estoy tapando. Primero era cómo surgía esto de escribir, más allá que fui invitado a escribir desde la editorial y desde Natalia. Y lo que es cierto, como hablaba con algunos amigos, sí, lo que implica hacer pública una idea y un recorrido, a diferencia de lo que es una ponencia que estoy en colegas o de alguna capacitación que hay algunos principales docentes, alumnos, etc. ¿Y en qué podía diferenciarse eso? Porque la verdad tenemos una vasta bibliografía sobre toda esta temática tan complicada. Debo confesar que los medios de difusión aprovecharon un poco toda esta movida porque lo que es violencia, maltrato y en particular el nombre en inglés que es bullying y ciberbullying no es algo de relativamente nuevo, sobre todo el maltrato que viene de época mucho más anterior. Y cómo lograr que eso que uno trata de escribir se vaya acotando, porque a medida que uno va transcurriendo con la letra, no sé si han experimentado escribir, se les va abriendo ideas y entonces empiezan a agarrar una rama y dicen, no, pero me fui, voy a volver. Entonces agarraba otra, no, pero esta no suena bien, y así uno va ensayando ida y vuelta. Entonces, el definir implica que yo elijo algo y algo queda por fuera, para un segundo momento, o como a mí me gusta más pensarlo, para que otros lo sigan pensando. El índice era un índice muy particular, lo tiene en el libro, no lo voy a repetir ni resaltar, pero evidentemente yo quería hacer una construcción de esto, partiendo de lo básico que tiene que ver con los vínculos y llegando a algo conflictivo que tiene que ver con cómo puede ser de que hoy no sepamos manejarnos bien unos con otros, como bien decía, ¿no? Con esto de la diversidad o los valores o los vínculos efímeros
que ustedes fueron diciendo de alguna manera, y que hace justamente a este replanteo que nos lleva a todo ser humano, seamos o no docentes, seamos o no padres, simplemente ciudadanos o personas que conviven en este espacio físico particular. Y mi planteo es que no podemos pensar una parte sin la otra, por lo cual, a mi gusto, esta es una interrelación constante, donde si tenemos la mala idea, la errónea idea de pensar, bueno, hay que trabajar con los alumnos el tema de la convivencia o de las normas de convivencia, es un error. ¿Por qué? Yo voy a estar atrapando esto, que en general eso surge cuando hubo un problema. No se prepara antes, esto es apagar incendios. Pero detrás hay un montón de cosas más. Lo mismo si los docentes no están capacitados para lo que antes era el proceso de aprendizaje y la sociabilización, que hoy tiene que ser multifunción. Evidentemente cubrimos baches de diferentes aspectos, pero trabajar con ellos solos tampoco alcanza, porque evidentemente la interrelación entre todo hace de que si yo muevo una pieza, todo lo demás también se mueve. El tema es cómo yo lo abordo para que eso sea de una manera más efectiva o al menos exitosa. Tema típico de pregunta de docentes y autoridades y auxiliares y preceptores, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace el tema de los límites? ¿Qué pasa con el premio y el castigo? Ya no hay amonestaciones, entonces ¿cómo le decimos a alguien que se quede, que me respete, que no se mueva, que haga la tarea, que traiga el cuaderno firmado? Yo sé que tengo que favorecer que entienda, mejor dicho, que incorpore lo que es bueno y lo que es malo. Necesariamente eso tiene que estar.